Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Mañanas en Libertad. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con ayuda de doña Carmen Carbonell. Seguimos ahondando en el caso Huawei sobre la seguridad de los datos personales que almacena esta empresa china, con la que el gobierno español tiene numerosos contratos firmados. Pues bien, hoy hemos conocido que desde el año 2020 la Seguridad Social almacena información sensible en equipos de la empresa china Huawei, cuya gestión y mantenimiento está en manos de la empresa Telefónica. Entre esos datos personales hay historiales médicos, pensiones y afiliaciones a la Seguridad Social. Se trata de la misma tecnología empleada por otros organismos como el Ministerio del Interior o ADIF, que también licitaron contratos con la empresa china. Según el gobierno, los servidores están aislados de la red externa y cumplen con los estándares del Esquema Nacional de Seguridad, sometiéndose, eso sí, a auditorías certificadas. O sea que Huawei no solo almacena las escuchas judiciales, incluyendo las escuchas de la UCO sobre los casos de corrupción del Partido Socialista. Huawei no solo almacena información de seguridad de nuestros servicios de inteligencia, sino que también almacena nuestros datos personales de la seguridad social. O sea que mi historial médico está en un servidor de Huawei. O sea, me quieren decir que han puesto mi historial médico en un sitio donde quizá existe la posibilidad de que a través de puertas traseras pueda el Partido Comunista Chino acceder a mi historial médico, con lo que eso conlleva. A mí me importa un pepino que accedan a mi historial médico, pero ¿y si no me importara? Y si hay cosas pues que no quiero que nadie tenga acceso a ello, salvo pues los profesionales de la sanidad pública que tienen que tener acceso para atenderme. Dice el gobierno que son servidores que están separados de la red. Oiga, muy separados no estarán, porque si no tendría que irse, cada vez que haya que consultar un dato, tendría que irse un tío físicamente a la habitación donde esté el cacharro y sacarlo a mano. Luego alguna conexión tendrá con alguna otra parte de la administración, que a su vez tendrá una conexión con alguna otra parte que a su vez tiene conexión a la red externa. Es decir, eso de una cosa aislada, habría que ver qué tal de aislado. Pero en cualquier caso, puesto que estamos hablando de equipos que almacenan información sensible, puesto que existe la posibilidad de que esos equipos tengan algún modo no documentado de operación, como ya se ha demostrado con chips chinos en al menos 2 ocasiones, puesto que ya hemos visto, por ejemplo, en un episodio como el de los Vipers de Hamas, donde Israel hizo volar a 4.000 terroristas simultáneamente, ya hemos visto qué cosas se pueden hacer si uno tiene acceso a la fabricación, al hardware de equipos electrónicos. Sabiendo todo eso, ¿qué narices hace una empresa china, sometida por la ley china a la obligación de colaborar con el gobierno chino? ¿Qué hace esa empresa almacenando datos sensibles? El gobierno ha intentado contraatacar diciendo que también en Francia y Alemania Huawei tiene contratos. No. Como muy bien dice hoy, me parece, no sé si es El Mundo o El Español, discúlpenme los compañeros, pero como muy bien dice hoy, creo que es El Español, en Francia y en Alemania Huawei tiene un par de contratos menores, que en un sitio parece que ha puesto los equipos para almacenar los datos de 2 hospitales y en otro sitio para no sé qué otra chorradita. Pero los datos confidenciales, los datos judiciales, los datos de inteligencia de Francia y Alemania no están en manos de Huawei. ¿Quién ha puesto el cazo para esto? ¿O es cuestión ideológica, que sería todavía más preocupante?
¿Alguien nos ha querido poner en manos de China? Dentro de los datos de la Seguridad Social, datos de historiales médicos, ¿hay alguno que sirva para someter a chantaje a algún ciudadano? Porque si es así, entonces la pregunta es, ¿y quién nos garantiza que ese chantaje no será ejercido en el futuro por algún agente del Partido Comunista Chino gracias a que Sánchez ha almacenado eso en servidores de Huawei? Esto es un despropósito desde el punto de vista de la seguridad. Todos los equipos electrónicos son susceptibles de tener puertas traseras. Todos los equipos electrónicos que almacenan información sensible, pues requieren estar ahí vigilantes porque pudiera ser que hubiera algún comando que el fabricante del equipo puede usar. Claro que sí, también los equipos americanos. Pero es que no es lo mismo que me espíe el gobierno americano, que casi lo doy por supuesto, que me espíe el Partido Comunista Chino. Oiga, el gobierno americano, pues dependiendo del color que tenga, será más o menos simpático o antipático y me cometerá muchos errores y maldades, si quiere usted. Pero oiga, que en China se mete 1 millón de uigures en campos de reeducación. Y hablamos de otro nivel. Hablamos del Partido Comunista, responsable de las mayores matanzas de la historia, mucho más allá que el partido nazi. ¿Qué narices hace Huawei almacenando información sensible de españoles? Y sobre todo, de los servicios de información españoles. En fin, ayer les hablé de que se cerraba un ciclo, el ciclo que se inició pues con el hundimiento del Prestige y que nos ha dado estas 2 décadas nefastas de socialismo, en fin, socialismo estilo progre. Les hablé de cómo un ayuntamiento socialista había amenazado al grupo Mago de Oz con cancelarles el concierto que iban a hacer allí si no rectificaban sus palabras criticando la corrupción de Sánchez. Bueno, pues al final les han cancelado el concierto, el ayuntamiento de Villagarcía de Arosa. Escuchen. Les contamos que finalmente el Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa ha decidido cancelar el concierto de Mago de Oz previsto para el 19 de agosto en el marco de las fiestas de San Roque. La decisión se basa en unas declaraciones realizadas por el guitarrista de la banda, por Víctor de Andrés, durante un concierto en Asturias en las que hizo alusiones a la prostitución y al consumo de drogas en tono humorístico. Ante la falta de una rectificación pública por parte del grupo, el gobierno local ha optado por no continuar con el proceso de contratación que aún no estaba formalizado. El consistorio ha aclarado que esta decisión no responde a las opiniones políticas de este miembro de la banda, sino al rechazo a la frivolización en temas tan sensibles como la prostitución y el consumo de drogas. En su lugar, el día 19 de agosto actuará la banda Los Toreros Muertos, liderada por Pablo Carbonell, en las fiestas de San Roque de Villagarcía de Arosa. O sea, echan a estos por criticar al Partido Socialista y entonces contratan a Toreros Muertos porque como Pablo Carbonell critica a Ayuso y esas cosas y dice que es una friki, pues entonces ese sí puede tocar en Villagarcía de Arosa. Cuando el Partido Socialista llega al poder en cualquier sitio, es inclemente. Por supuesto que dedica todo el dinero público a premiar o castigar las fidelidades. Hay un cantante, un actor, un escultor, un lo que sea, que se pronuncia en favor del Partido Socialista. Ese ya sabe que tiene el circuito de bolos garantizado. Hay un cantante, actor, escultor que se pronuncia en contra del Partido Socialista. Ese hay que cancelarle todo para lanzar el mensaje de que cuidadín con lo que dices. Luego llega el PP a esas mismas instituciones. ¿Y qué es lo que hace? Seguir dando los bolos a los que aplauden al Partido Socialista y ni puñetero caso a los que se dedican a criticar al Partido Socialista, con muy poquitas excepciones. Ayuso en alguna cosa ha hecho una excepción, por ejemplo, dándole aire a un Nacho Cano perseguido por el Partido Socialista. Luego en otras cosas, pues por ejemplo se dedica a subvencionar a los sindicatos al servicio del Partido Socialista. Pero bueno, al menos hace alguna cosa, al menos transmite el mensaje
No de que cuidadín con quien critique al PP porque ese no le contratamos nada, porque ahí el PP sigue siendo igual de bobo que siempre, pero al menos, hombre, ha premiado a alguno de los que se ha atrevido a cometer el pecado de hablar bien del PP. Pero es la excepción, ¿eh? En el resto de España, vamos, la sistemática es que como se te ocurra criticar al PSOE, estás muerto, porque no te contratan pa' bolos ni los alcaldes del PSOE, ni los del PP, ni los de nadie. Recientemente Almeida ha vuelto a contratar a una humorista de estas que hace chistes repugnantes sobre las víctimas de ETA y demás, que decía barbaridades sobre Vox. Siempre estamos en las mismas. El Partido Popular se dedica a premiar al enemigo, al supuesto enemigo, porque claro, al final ya llegamos a la conclusión de que es que a lo mejor no son enemigos, a lo mejor es que simplemente el Partido Popular es la cara B del PSOE para que los atontados sigan votando al mismo tinglao. En fin, en Parla les hablábamos el otro día de cómo un marroquí le da una paliza a una mujer para robarle el monedero y el móvil. Bueno, pues a un jubilado con Parkinson, también en Parla, le han dado una paliza. Otros que hablaban en árabe. ¿Qué le vamos a hacer? Les tenemos que hablar de nuevo de inseguridad ciudadana y de un terrible suceso ocurrido en la localidad madrileña de Parla. Un jubilado de 68 años y enfermo de Parkinson se encuentra hospitalizado tras sufrir una violenta agresión en la vía pública. Dos individuos intentaron robarle al salir de su vivienda. Según el relato de la víctima, los agresores le propinaron puñetazos y hablaban en árabe. La paliza dejó a este hombre con una fractura en la mandíbula, una contusión en la nariz y fracturas en el hueso frontal. Actualmente se encuentra bajo observación médica en el hospital, mientras la Policía Nacional está investigando este caso. El vecindario de Parla teme que este tipo de incidentes se vuelvan a repetir, afectando así a la tranquilidad y a la seguridad de este municipio madrileño. En Parla, desde que ha empezado el año 2025, hay una violación cada 13 días. Una violación. Y estamos viendo cómo pues se apaliza a jubilados o a señoras de 50 años para robarles nada. Y estamos conociendo cómo los que protagonizan ese tipo de cosas resulta que antes han protagonizado otras tantas. Y resulta que tienen antecedentes o están en la espera del juicio y siguen aquí, libres. Parla son 130.000 habitantes. Eso quiere decir pues que representa 1 dividido entre 300 de la población española. Pues una de dos. O resulta que en España hay 300 violaciones cada 13 días, si es que la proporción de Parla se extendiera a toda España, 300 violaciones cada 13 días, oiga, pues son un puñado, ¿eh? Eso, o es que en Parla hay un nivel mucho mayor de violaciones que en otras partes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues no lo sé, pero en ambos casos hay una cosa clara. Cuando llegó Sánchez al poder, las mujeres podían salir a la calle con una cierta seguridad o con no demasiada sensación de inseguridad o con una sensación de inseguridad X, y 7 años después eso se ha multiplicado por 5. Con lo cual ya muchas mujeres no pueden salir a la calle a ciertas horas en ciertas zonas. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Pues ¿saben ustedes por qué? Por haber votado a este tío. Tenemos que aguantar esto. Por no haber votado a quien exija que esto se acabe mañana, porque se puede acabar mañana.
Trump ha demostrado que el asunto de la inmigración ilegal es muy sencillo. Serán complicados algunos trámites administrativos, pero reducir el grifo a cero es facilísimo. Basta con cerrarlo. Y cuando tú tienes una inundación, lo primero es cerrar la llave de paso. Bueno, ¿saben ustedes a qué dedica la Unión Europea nuestro dinero? Pues, por ejemplo, 1.000 millones de euros a promocionar asociaciones woke y ONGs woke en toda Iberoamérica. Escuchen, porque es indignante en qué se gasta la Comisión Europea, es a donde gobiernan conjuntamente PP y PSOE, en qué se gasta nuestro dinero en Iberoamérica. ¿Qué tipo de promoción se hace? La Unión Europea ha destinado cerca de 940 millones de euros en la última década para subvencionar ONGs y asociaciones en Hispanoamérica vinculadas a ideologías de izquierda radical y movimientos woke, según un informe publicado por el Centro de Derechos Fundamentales, que es un think tank húngaro. El estudio detalla casi 100 ejemplos de subvenciones dudosas a organizaciones cuestionables y revela que la mayor parte de las organizaciones que perciben estos fondos públicos están promoviendo agendas ideológicas a espaldas de sus contribuyentes. Las categorías que perciben las subvenciones de la Unión Europea son, por ejemplo, el feminismo radical, LGTBIQ+, indigenismo, la inmigración irregular, la interseccionalidad, los derechos reproductivos o el racialismo. 1.000 millones de euros en la última década en subvenciones a ONGs dedicadas a promocionar la ideología woke en Iberoamérica. O sea, es una auténtica invasión de ideología desde fuera. Les recuerdo a ustedes que la Unión Europea forzó la anulación de unas elecciones en Rumanía por interferencia extranjera. ¿Cómo llaman ustedes a regar con cientos de millones de euros a organizaciones que se dedican a promover una determinada ideología allí en Iberoamérica? Ejemplo, el proyecto la ONG holandesa Hivos, el proyecto Adelante con la Diversidad, 5 ONGs andinas pro LGTBQ+, recibieron 2,8 millones de euros en total, con el objetivo de combatir el, entre comillas, fundamentalismo religioso y para la promoción de la educación sexual integral, el orgullo LGTBQ+, y el fomento del movimiento trans. Una ONG uruguaya que se llama El Abrojo, que se dice defensora de la niñez y de la juventud, pero aboga por la, entre comillas, educación sexual integral en la primera infancia como derecho humano y por la normalización de las drogas. Entre 2017 y 2020 percibió 16.548 euros directamente de la UE, participando en proyectos adicionales para los que se destinaron más de 1 millón de euros. He retuiteado un hilo que retuiteó Miguel Ángel Quintana Paz en Twitter, donde pueden ver ustedes más ejemplos, como por ejemplo la financiación de ONGs indigenistas que practican la, entre comillas, medicina popular sin testeo clínico ni ningún tipo de validación científica, o que fomentan el aislamiento voluntario de tribus amazónicas remotas. ¿Ustedes creen que se puede gastar el dinero de los europeos en esta basura? Bueno, pues en esta basura se está gastando la Unión Europea nuestro dinero. Primero es un despilfarro y luego aparte es una injerencia brutal en todo lo que es la situación política iberoamericana. Se ha estado regando desde gobiernos progres americanos, desde gobiernos progres europeos, a toda una serie de organizaciones políticas, medios de comunicación progres, ONGs completamente demenciales. Se les ha estado regando de dinero occidental
para subvertir la situación política en Hispanoamérica. Nos extrañamos luego de que ganen los Petro, los Lula, los Boric, si lo estamos financiando nosotros. En fin, bueno, una última cosa, que doy la noticia para pedir explicaciones, para tratar de conocer la versión de la otra parte. Escuchen lo que ha pasado en un avión de Vueling. Terminamos el repaso a las noticias con un suceso ocurrido en un avión de la compañía Vueling. Un grupo de unos 50 niños judíos de entre 13 y 15 años que regresaban de un campamento en Calella fueron expulsados de un vuelo de la aerolínea Vueling en el aeropuerto de Valencia. Según los testigos del suceso, todo comenzó cuando uno de los niños empezó a cantar una canción en hebreo a bordo, lo que llevó al personal del avión a amenazar con llamar a la policía. Tras la llegada de las autoridades, se ordenó a todos, incluidos a los adultos acompañantes del grupo, abandonar el avión. La directora, una joven de 21 años, fue esposada tras protestar por la incautación de los móviles de los niños, según dice la directora de este grupo, con la intención de borrar todas las grabaciones del suceso. La compañía Vueling no ha ofrecido aún una explicación clara del incidente, limitándose a señalar que la expulsión se debió a problemas de ruido, sin ofrecer soluciones inmediatas. Las familias afectadas estudian emprender acciones legales contra la aerolínea Vueling y las autoridades españolas por lo que califican como un acto antisemita. Vamos a ver, yo soy consciente de que los chavales de 15 a 17 años pues están en una edad difícil y por tanto estoy dispuesto a conceder el beneficio de la duda a Vueling. ¿Podría, por favor, Vueling sacar un comunicado detallando exactamente cuáles fueron los hechos? Porque lo que conocemos hasta ahora, que es la versión de las familias, es que se les trató de una manera absolutamente demencial. Cuando en un avión se dicen que los echaron porque estaban cantando canciones en hebreo y que el personal de Vueling les dijo que Israel era un estado terrorista y que intentaron incautarse de los móviles de los chavales, que la monitora reaccionó ante eso y entonces que llamaron a las fuerzas de seguridad. Esa es la versión que están dando las familias. Me gustaría conocer la versión de Vueling antes de empezar a exigir cabezas. ¿Es cierto alguno de los extremos de ese relato? ¿Por qué se decidió sacarles del avión? Porque vamos, en fin, no sé, pero cuando hinchas deportivos van en un avión, me supongo que en completo silencio no están. Me supongo que algún ruido hacen. Y me pregunto, si no hubieran sido niños judíos, si hubieran sido niños, yo qué sé, musulmanes, ¿se les habría echado? No sé, tengo esas preguntas, no las planteo de manera retórica. Quiero tener las respuestas. ¿Podría, por favor, Vueling aclararnos si estamos ante un incidente antisemita? ¿Nos pueden decir cuál es la versión de la tripulación y de la aerolínea? Y en cuanto a la Guardia Civil, ¿podría, por favor, la Guardia Civil decirnos por qué se la arroja al suelo a la monitora que estaba a cargo de los niños y se la esposa, no sé, como si fuera una terrorista? ¿Tan grave fue el incidente? ¿Había necesidad de eso? ¿Por qué? Me gustaría una explicación por parte de la Guardia Civil y de la aerolínea. Con los datos que tenemos hasta ahora, parece que estamos ante un grave incidente antisemita. Concederé el beneficio de la duda a la aerolínea, pero quiero una explicación y la quiero ya. Bueno, vamos con don Williams Perdomo, para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que la administración Trump informó que alcanzó un acuerdo comercial con Japón que establece un arancel del 15% para los productos japoneses que ingresen al mercado estadounidense. Esta tarifa es inferior al 25% que el presidente había amenazado con aplicar a partir del 1 de agosto en caso de no lograr un entendimiento. También logró tratos comerciales con Filipinas e Indonesia.
Entre tanto, Coca-Cola confirmó que entre septiembre y diciembre comercializará una versión con caña de azúcar de la bebida. La empresa dio a conocer la información en un comunicado en el que también anunció sus resultados del segundo trimestre. Sin embargo, el director ejecutivo de la empresa explicó que seguirán usando mucho del jarabe de maíz que usan actualmente. Y finalmente contarles que el fiscal general de Florida anunció una investigación contra la vicealcaldesa de Vero Beach, Linda Moore, por presuntamente haber organizado un evento con artistas adultos sexualizados para todas las edades, lo que atentaría contra la legislación estatal de protección del menor. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchas gracias, don Williams.